Bienvenidos a Capilla de Fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema de hoy reviste vital importancia. Se titula ¿Cómo identificar la verdadera iglesia? Un tema tan claro, Dios nos lo dejó allí al azar para que nosotros allí estemos adivinando, buscando. ¿Y cuál será? Está muy claro definido aquí en las Sagradas Escrituras. Es un tema clave. Yo quiero decirles, mis amigos, que no todas las iglesias conducen al cielo. Hay un solo camino por el cual llegaremos al reino de los cielos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que buscar quién está siguiendo realmente el camino de Jesús. No todos los caminos conducen al reino de los cielos. Hay un solo camino. De hecho, cuando el Señor Jesús venga, lo dice allí San Mateo capítulo 25, muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, te adoramos, alabamos, sacamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad. Oh, mis hermanos, Dios tiene su iglesia. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a elevar nuestras mentes en oración. Los invito a inclinar vuestros rostros allí donde están, en sus hogares, en el lugar donde están, para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, que tu Espíritu se vuelva a manifestar una vez más en este momento al abrir tu palabra para poder identificar cuál es el pueblo que tú llamas tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo capítulo 16, versículo 16. El Señor Jesús dijo una frase clave que nos debe llenar de esperanza. Dijo Jesús, San Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo digo aleluya, alabado sea el Señor. Que la iglesia, el pueblo de Dios, ha de permanecer hasta el fin porque está fundado en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 5 que Jesús murió por su iglesia. Amados, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y Jesús vendrá a buscar a su iglesia. Ahora, ¿cuál iglesia? Nos preguntamos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que hay muchas iglesias. Y basta con mirarlas para observar por lo menos dos características, dos hechos. Número uno, hay gente sincera en todas ellas. Y número dos, todos creen estar en la iglesia verdadera. Hasta usted y yo decimos, yo estoy en la iglesia verdadera, los demás están equivocados. Nadie quiere estar en el lugar equivocado. Frente a tanta confusión, alguien preguntó y dijo, oh, si tan solo la iglesia verdadera tuviese un documento de identidad, cuán fácil sería poder identificarla. Y amigos, alégrese porque lo tiene. Y antes de terminar justamente el tema en esta oportunidad, veremos el documento de identidad del pueblo de Dios tal como está presentado en la Biblia. Yo no te voy a presentar el nombre de la iglesia, pero te voy a presentar las características. Así que es como si yo estuviese presentando un tema ante una gran congregación, ante unas conferencias. Y viene mi hermano y su esposa y su familia a visitarme. La congregación no los conoce. Y yo les digo, mi hermano está aquí hoy entre los asistentes. Bueno, es un poco difícil saber cuál es. Y yo empiezo a describir, mi hermano está vestido con el traje de este color. No usa lentes. Es un poco más alto que yo. Él está acompañado de su esposa que es rubia y tiene 2 niños y están aquí sentados. Y les empiezo a dar características y está aquí sentado en la segunda banca. Y cuando presento todas las características, la gente sabe, ese es mi hermano, no hay ninguna duda, allí está. Bueno, Dios nos presenta de igual manera en su palabra las características de todos los ángulos de a quien Él llama, este es mi pueblo, esta es mi iglesia. Oh, mis amados, el Señor Jesús, dice el Señor en su palabra lo siguiente. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este es el deseo de Jesús. ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. ¿Y cómo llegamos a ser parte del rebaño de Jesús? Escuchando su voz, siguiéndola. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y cómo escuchamos la voz de Jesús? A través de este bendito libro, ese Señor hablándonos a nosotros. Por eso, mis amigos, lo que podamos decir nosotros,
Lo que podemos decir los predicadores, lo que pueden decir los hombres, tendrá cierto valor, pero cuando Dios dice algo, sus palabras son vida. Hoy no tenemos el árbol de la vida con nosotros, ¿o lo tenemos? Oh, cómo nos gustaría comer del árbol de la vida para vida eterna. Yo quiero decirte que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí tenemos las hojas del árbol de la vida para que tú y yo nos alimentemos de la palabra de Dios, escuchemos su voz y estemos dispuestos a seguir en el camino que el Señor dice, este es mi pueblo. ¿Estás escuchando la voz del Señor en esta hora? Dios tiene su iglesia y es tu deber probar con la Biblia y ver si este es el pueblo de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor Jesús. Bien, hermanos, Jesús usaba parábolas, ilustraciones en sus predicaciones. Y el Señor Jesús habló acerca de la iglesia. Y habló en parábolas. Y aquí tenemos la parábola de la iglesia en el Nuevo Testamento, en San Mateo, capítulo 21, versículo 33. San Mateo 21, 33. Todos tenían alguna viña allí en Israel. Era la fruta, el símbolo nacional de prosperidad. ¿Quién más, quién menos tenía una vid en su hogar? Porque todos querían comer debajo de la sombra de una vid. Y allí el Señor Jesús contó esta parábola. Mateo 21, 33, dice así el Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Qué dice el Señor aquí en su palabra? Una viña con un cerco. Esta misma parábola la vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la misma enseñanza de Jesús en el Antiguo Testamento, una viña con un cerco. Vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así el Señor en su palabra. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y mis amados, el versículo 7 aquí nos explica quién es esa vid. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Así que cuando el Señor Jesús presentó esta parábola de la viña, sus oyentes sabían de qué estaba hablando. Se refería a Israel. Pero Israel no dio los frutos que el Señor esperaba y esa vid tuvo que ser cortada. Pero Cristo, la cepa, el tronco, permanece. Y Jesús dice, ustedes tienen que estar unidos a mí, yo soy el tronco, ustedes son las ramas, vosotros sois las ramas, el que permanece en mí da frutos para vida eterna. Así que ellos entendieron de qué les hablaba Jesús. Y esto está en San Juan capítulo 15. Mis amados, vemos aquí en dos parábolas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, una viña con un cerco. Ahora preguntamos, ¿qué podría representar dicho cerco? ¿Cuáles son las funciones básicas de un cerco? Dos por lo menos. Hay varias funciones, pero por lo menos dos. Una, delimitar el terreno, lo que es nuestra propiedad, ¿no es cierto? Y número dos, protección. Para proteger aquello que es nuestro. Un cerco, habla aquí que Dios pone un cerco a su pueblo, a su iglesia. ¿Qué podrá ser este cerco? Que no solamente preserve y diga, esta es mi propiedad, este es mi pueblo. Yo quiero proteger a mi pueblo, por eso he puesto este cerco. Oh, hermanos, la iglesia es una entidad espiritual. Por lo tanto, debe ser un cerco espiritual que proteja a la iglesia y que la mantenga dentro del terreno que el Señor dice, este es mi terreno. Y propondré a priori que este terreno o este cerco no es otra cosa sino los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Y lo demostraré en un momento más por la Biblia. Nos dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 7, versículos 12 y 14, lo siguiente, Romanos 7, 12 y 14. Dice así la palabra de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno,
porque sabemos que la ley es espiritual. Y ahora en Salmo 119, 165, otra parte más del himnario hebreo, nos dice aquí la palabra de Dios, Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. O sea que dentro de los límites de la palabra de Dios, allí hay paz, allí hay seguridad, allí hay protección. Hermanos, yo quiero que quede bien claro este punto. La ley no me salva, Cristo es el que me salva. Jesús es mi Salvador. Pero la ley protege lo que Cristo ha salvado y el Señor puso la ley con un propósito de protegernos del pecado, porque la ley está para proteger. Y así como quien salta al margen de la ley civil está en delito, quien salta por encima del margen o del cerco de la ley de Dios está en pecado. Es esto lo que dice 1 San Juan, capítulo 3, versículo 4. El Señor dice en su palabra, 1 San Juan 3, 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley de Dios. Es saltar por encima del cerco. Mis amados, Jesús vino para salvarnos ¿de qué? No para salvarnos de la ley, vino para salvarnos del pecado. Él murió y pagó un precio tan alto por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Jesús hubiese venido solamente por ti. Si tú hubiese sido el único que necesitaba salvación, hubiese venido a morir por ti. Dios nos ama. Y lo que el Señor pagó un precio tan alto, no lo va a dejar allí a la deriva en el terreno del enemigo. Él quiere salvarnos del pecado. Por lo tanto, ha puesto un cerco. Lo que está más allá de ese cerco es pecado. Y el Señor vino a salvarnos del pecado para protegernos. Por eso ha puesto ese cerco, para protegernos del pecado, que es infracción de la ley. Oh, mis amados, la posición de nuestro Señor Jesucristo fue clara referente a la ley o a los 10 mandamientos. Encontramos aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 18, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice aquí la Escritura: no penséis, dijo Jesús, que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Yo pregunto en esta hora, ¿has visto tú el cielo? ¿Estás pisando sobre la tierra? Mientras estés pisando sobre la tierra y mientras veas el cielo, acuérdate que la ley de Dios todavía está vigente. Así lo dijo Jesús, mientras dure el cielo y la tierra permanecerá para siempre. Dios no cambia, mis amados. Y el Señor nos dice algo más en su palabra. Que nada será cambiado hasta que todo sea cumplido. Dios no es como el ser humano que está cambiando a cada momento. Hay gente que dice, pues la ley se ha terminado, ya no hay que guardar más la ley. Y yo digo, ¿cómo está eso? Mis hermanos, la gente ha tratado de cambiar la ley de Dios. Pero no ha cambiado el original, porque el original está en el reino de los cielos. Allí junto al trono de Dios, el Señor está sentado y debajo de su trono, allí están los sagrados 10 mandamientos, el original. Y cuando Moisés construyó el templo por orden de Dios, le dijo, hazlo de acuerdo al mandato, de acuerdo a la visión como te mostré allí en el monte, hazlo exactamente con las medidas que te mencioné, porque será una copia del original. Y allí el Señor les dio la santa ley, y allí estaba el arca del pacto, donde estaba el mandamiento, y allí se manifestaba la gloria de Dios entre esos dos querubines de oro, símbolos del original, donde hay querubines que están vigilando y protegiendo al lado del trono de Dios la santa ley de Dios, que es la base de su carácter. Y si alguien dice, pues la ley fue eliminada, tal vez entre los hombres quieren eliminarlas, pero no el original. La ley de Dios permanece para siempre. ¿Sabes que si alguien quiere eliminar la ley de Dios va a tener serios problemas? En primer lugar, va a tener que llegar al reino de los cielos donde está Dios y le va a costar bastante llegar hasta allá. Segundo lugar, va a tener que hacer a un lado los ángeles querubines guardianes de la ley de Dios, lo cual le va a resultar imposible. Y en tercer lugar, va a tener que remover a Dios de su trono, porque el Señor está sentado entre los querubines y allí el asiento de su trono, que se le llama el asiento de misericordia, el trono de justicia, está la santa ley de Dios con la cual Él rige todo el universo.
Imposible, hermano. Dios no cambia. Y Lucifer sabe muy bien, porque él era uno de esos querubines. Él sabe muy bien la importancia de la ley de Dios. Es por eso que quiere eliminar la ley de Dios, porque no quiere que la gente reconozca al Dios que creó todas las cosas y que Dios es el dueño de todo. Él quiere ser el Dios, Él quiere ser adorado, Él quiere llevar a la gente al pecado. ¿Sabes una cosa? El diablo no está interesado en que la gente cumpla la ley de Dios y no se le acaba el negocio, porque la gente va a tener que dejar de robar, va a tener que dejar de mentir, dejar de cometer adulterio, entonces se le acabó el negocio. Es por eso que Él quiere eliminar de la mente de los seres humanos el hecho de que la ley de Dios está vigente, y tristemente muchos cristianos han entrado en esto. Mis amados, lo que Dios dice no cambia, permanece para siempre. No es la ley que necesita ser cambiada, somos nosotros que necesitamos ponernos en armonía con la santa ley de Dios. Oh, pero la Escritura también nos habla de un anticristo. Un poder en nombre de Dios que trataría de cambiar los tiempos y la ley, que vendría en el nombre de Dios y trataría de cambiar la ley de Dios. Predice muy bien el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y mis amados, ese poder vino y trató de cambiar la ley de Dios. Y cambió los 10 mandamientos. Y en lugar de tener los 10 tal como aparece en la palabra de Dios, allí los modificó. Y cuando comparamos la realidad bíblica con lo que enseña la tradición popular, o con el catecismo, o con otras creencias, notamos que se han abierto 2 brechas en este cerco. El segundo mandamiento que dice que no hay que adorar imágenes, ni hay que postrarse ante ellas, fue eliminado. Y también se abrió otra brecha en el cerco, en la parte que dice el 4.º mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. Y los protestantes dijeron, no señor, no hay que adorar imágenes. Y tienen razón, porque el mandamiento es el mandamiento, así que restauraron el 2.º mandamiento. Pero tristemente dejaron abierta la brecha del 4.º mandamiento, y el diablo se ríe y dice, yo puedo entrar y salir a la iglesia, hacer cualquier daño y causar cualquier engaño, porque el cerco no está protegido, no está completo. Hermanos, me hace acordar esto, a lo que ocurrió en el Gran Buenos Aires hace muchos años atrás, cuando la gente todavía viajaba en tranvías. Viajaban en esos trenes temprano, esas mañanas frías, iba a sus trabajos y allí iban esos trenes sobre esas vías. Y allí hay mucha gente de diferentes países, especialmente muchos italianos o de origen italiano. Y allí sube un señor, y cuando sube al tren, al tranvía, la señora que iba al lado dice, señor, y el tren iba avanzando a la velocidad más rápido, y entraba un frío de esos inviernos helados que congelan hasta los pensamientos. Y esta señora dice, caballero, ¿tendría usted la bondad de cerrar la ventana que está muy frío? Y el señor le dice, la mira y sonríe y dice, señora, es igual, como diciendo, da lo mismo en su mezcla hispana e italiana, es igual, señora. Y el tren seguía avanzando y el aire entraba. Y la señora, señor, ¿podría usted por favor cerrar la ventana porque estoy con mucho frío? Está bien, señora, pero más es igual. Y seguía sonriendo el italiano y el tren seguía avanzando. Y un señor que estaba sentado allí le dijo, señor, le ordeno por favor que usted cierre esa ventana. Y él dice, pero ¿sabe qué? Yo la voy a cerrar, pero es igual. Y aquel italiano bajó la ventana, que no tenía vidrio, y puso el brazo fuera de la ventana y con una sonrisa siguió bajando y dice, ya le dije, es igual, no importa, esa ventana no tenía vidrio. Y hermanos, a veces el diablo, aunque no es italiano, se ríe y dice, oh, ustedes creen en Dios, no matan, no roban, pero hay una parte del cerco que está abierta. Y él dice, es igual, no importa, el cerco está destruido, estos no están protegidos y el diablo puede hacer cualquier daño al pueblo de Dios a través de esta brecha que ha estado abierta. Mis amados, ¿dónde piensas que el Señor va a guardar a su iglesia? ¿En un cerco que está roto? No, Él pagó un precio muy caro, muy alto, dio su vida y Él quiere tenernos un lugar donde estemos seguros, más allá de cuyos límites el Señor dice, esto es terreno del enemigo, esto es pecado, pero dentro de este terreno están protegidos del pecado porque yo morí para ponerlos a ustedes a salvos, porque la infracción de la ley es el pecado. Hermanos, cuando el Señor Jesús tomó a esa mujer en adulterio, Él la tomó en pecado y le dijo, la perdonó y dijo, vete, no peques más, yo no tengo. La restauró, la perdonó y la puso dentro del cerco. Ahora ya no vivía más en el terreno del enemigo.
Y así es contigo y conmigo cuando escuchamos la voz del Señor. Algunos malentienden la misión de Jesús, piensan que Jesús vino a destruir la ley, a eliminar los 10 mandamientos. Oh, hermanos, no, eso es obra del anticristo, no es obra de Cristo. Es uno que está en contra de Cristo, que quiere romper el cerco para que el pueblo de Dios no tenga seguridad. Y en 1 San Juan capítulo 3, versículo 8, nos dice cuál es la obra de Jesús y cuál es la obra del enemigo. 1 San Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice así la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no vino a hacer la obra del diablo, a romper el cerco, vino a deshacer las obras del diablo. Mis amados, y ahora el documento de identidad en la iglesia. ¿Cuál es ese documento de identidad? Bien, antes debemos decir que todo documento de identidad tiene por lo menos 2 características. La foto más las impresiones digitales. Hay otras características más, pero hay 2 que no deben faltar, la foto y las impresiones digitales. Y déjame decirte que en las fotos muchos se parecen. Yo conocí una familia que eran muchos miembros en esa familia y uno solo tenía el documento de identidad y entre ellos se lo prestaban y eran tan parecidos que cuando cruzaban la frontera, nomás miraban la foto y el documento y a la persona, eran tan iguales, podían pasar. Oh, hay gente que se parece y hay otros que se maquillan y pueden parecerse. Ustedes ven allí en Hollywood, los dobles se parecen son tan iguales, similares al actor en sí, que por eso trabajan de dobles. El rostro se puede maquillar, pero las huellas dactiloscópicas digitales no se pueden maquillar. Tú y yo fuimos hechos únicos por Dios. Dios nos hizo y rompió el molde. Si tú te pierdes por algún motivo, queda un espacio vacío allí en esa parte del universo por alguien que Dios creó para vivir para siempre. Oh, mis hermanos, tú eres único, tú eres valioso. Tú no eres una persona más. Eres alguien valioso por quien Cristo murió y hubiese venido a morir solamente por ti si tú hubieses sido el único que hubiese estado en pecado en esa tierra. Dios te ama y Dios quiere tenerte dentro del grupo que dice, este es mi pueblo. No entre aquellos que están viviendo con un cerco roto, sino protegido por la santa ley de Dios. Y mis hermanos, ¿a qué libro debemos ir? ¿A qué libro debemos recurrir en la Escritura previo al segundo regreso de Jesús, cuando el Señor Jesús está por regresar, para ver cuál es el último pueblo que Dios tiene aquí en la tierra? Siempre lo ha tenido desde el jardín del Edén, a través de las edades, un pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios, que está protegido por la ley de Dios. Y aquí el libro de Apocalipsis nos presenta el documento de identidad. Y aquí está, mis amados, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Hay muchas características que presenta. Una iglesia que surge de un chasco, que va a todo el mundo, que predica un triple mensaje, que la hora del juicio ha llegado, que debemos adorar al Dios, creador de todas las cosas, que creó todo en 6 días y reposó el séptimo. Un llamado a salir de Babilonia, de la confusión. Un llamado a no recibir la marca de la bestia, sino recibir el sello de Dios. Y aquí, como corolario, presenta 2 características. En medio de la confusión de tantas religiones, dice, este es mi pueblo. Y dice, capítulo 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tienen paciencia. Aguante, esa es la palabra que quiere decir allí en el original griego. Perseverancia. Y allí esa doble característica, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mis hermanos, mi hermano y hermana, es tu deber buscar cuál es esa iglesia que tiene esta doble característica. El Señor dice, este es mi pueblo, ese es mi pueblo. No busque más una vez que lo encuentre, ese es. Y cuando nosotros vamos y empezamos a buscar en el mundo cristiano, notamos, hermanos, que hay gente que, vamos a decir que la fe de Jesús es como esta foto. Muchos se parecen, cantan los mismos himnos, alaban a Dios, pero cuando llega la huella de su actuación, son muy pocos los que guardan los mandamientos de Dios. Y cuando vamos a investigar a las iglesias, yo diría, hermanos, que esto es como un pilar de 2 puentes. Los 2 pilares, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Si usted quita un pilar, el puente se viene abajo. Y vemos que hay un pueblo que es fiel guardador de los 10 mandamientos, los judíos.
Pero le falta el otro pilar, el pilar que es la fe de Jesús. No aceptan a Jesús como Salvador, todavía están esperando al Mesías. Y cuando vamos al mundo católico protestante, notamos que sí creen en Jesús. Oh, alaban a Jesús, creen en Jesús. Pero no todos están dispuestos a guardar los 10 mandamientos. Y Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis amados, los cercos hablan. La verdadera iglesia, el pueblo de Dios, tiene esa doble característica, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio, la fe de Jesucristo. Es por eso que Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio, el testimonio de Jesús y la ley de Dios. Si no dicen conforme a esto, están en oscuridad, no les ha amanecido. Y es tu deber y el mío buscar cuál es esa iglesia que tiene esta doble característica. Entonces el Señor dirá, esa es, no busques más, ese es mi pueblo. Si tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, vas a buscar cuál es esta iglesia que tiene esta doble característica. Jesús contó una parábola. Y en esta parábola habló de una mujer. Tú sabes que en profecía la mujer es símbolo de una iglesia. Y una mujer tenía 10 monedas. Qué curioso, 10. Pero perdió una. Y empezó a buscar por la casa. Y barrió, hasta que finalmente la encontró. Y ahora fue a sus vecinas, a sus amigas para decirle, la he encontrado. Ahora tengo los 10. Y se regocijó. Y hermanos, tú y yo tenemos que buscar aquella iglesia que tiene los 10. Y cuando tú vayas de lugar en lugar, y cuando tú la encuentres, no busques más. Esa es, está completa. Regocíjate, porque ese es el camino del Señor. Mis amigos, todos dicen estar en la iglesia verdadera, pero los cercos hablan. Dios nos ayude a que tú y yo seamos sinceros. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Jesús y a seguirle? Él es nuestro pastor. Muy pronto estaremos con Él cara a cara por su gracia. Pero Dios nos ayuda a estar en su rebaño, porque Él es nuestro pastor, nosotros sus corderos. Dios te bendiga ricamente en la búsqueda de la verdad. Amén.